en este combate hay que vestirnos de toda la armadura de Dios. Otra vez, ahí tiene al soldado, ¿verdad? Así que él entiende, ¿no? A lo mejor, reitero, no traía toda la armadura, pero él sabe, él conoce, él ha visto muchos soldados completamente equipados. Y dice, estamos en esta lucha, estamos en esta guerra, pero buenas noticias, tenemos una armadura de parte de Dios. No tengan temor entonces, el Señor está con nosotros, no tengan miedo. Otra vez evitando los extremos, ¿verdad? Algunos dicen que pues hablan con mucha altanería y con mucha altivez acerca de los entes espirituales de maldad, ¿verdad? Y otros los ignoran y otros los temen, les inspira terror, y el asunto está en medio, el balance, ¿sí? El balance, entender que existe un mundo espiritual donde pululan entes malvados de un poder superior al humano, ¿sí? Pero que con nosotros está el creador de todas las cosas, el creador de todos los espíritus. Con nosotros está aquel que tiene señorío, inclusive sobre todos esos espíritus. ¿Me está siguiendo, hermano? Sí me está siguiendo. Entonces dice Pablo, puede que seamos atacados, pero podemos salir victoriosos porque el Señor nos ha dado esa armadura. Entonces no tengas miedo, pero tampoco te descuides. ¿Me sigue, hermano? ¿Me sigue? No vivas en temor, pero no te descuides, no seas negligente. Sé vigilante y entiende que estás en una lucha. Ahora, cuando leemos esto, entendemos que tenemos que ser intencionales para protegernos. O sea, si un soldado está en campaña, tiene que estar listo para que en el momento en que haya un combate, él eche mano de su equipo. ¿Qué fue lo que pasó en Pearl Harbor? Antes de que Estados Unidos entrara a la Segunda Guerra Mundial, se vino una flota de japoneses y atacó por sorpresa a la isla, causando gran daño. ¿Cuál fue el problema ahí? Que no estaban listos, que no estaban alertas, que no estaban esperando el ataque. Ese fue el asunto. Y puede pasar al creyente también. Si somos descuidados, si somos negligentes, no estamos preparados, viene el día malo y sufrimos. Entonces hay que ser intencionales en este tema de protegernos. Por eso dice, es un imperativo el que utiliza Pablo, vestíos de toda la armadura de Dios, vestíos. Sí, entonces ahí está la instrucción. Y luego la palabra que usa es panoplia. Esa es la palabra, les digo, hay muy buenos léxicos griegos, ¿verdad? Y la palabra que usa es panoplia, que significa todo el equipo, ¿sí? Ponte todo el equipo, ¿sí? Y también vale la pena que recordemos y que seamos conscientes de cómo la llama, la armadura ¿de quién? De Dios. Es la armadura que Dios te provee, ¿sí? Aquí está tu equipo que necesitas completito, no te falta nada, pero sabes que tú te lo tienes que poner, ¿sí? La armadura es de Dios y Él la provee, pero Él no te viste, tú tienes que tomarla, tú y yo tenemos que tomarla y colocárnosla. ¿Para qué? Para estar preparados. Ahora, mire, la versión que leímos dice contra las insidias del diablo, ¿sí? Otras versiones dicen las acechanzas, pero otra vez volviendo al léxico, la palabra que usa es metodía, que tiene que ver con método y tiene otras acepciones. Y
una de esas acepciones puede ser tretas. Entonces las tretas, estar vigilantes y preparados, de modo que podemos rechazar las tretas del maligno y sus métodos para hacernos daño, sus métodos para atacarnos del diablo, porque luego el diablo significa adversario, ¿no? Entonces, vestidos de toda la armadura, dice San Pablo, sí, es posible salir adelante, es posible permanecer firme, pero echa mano a esa armadura que el Señor ya te proveyó, lo que Dios ha provisto y sigue proveyendo. Y luego empieza ya con metáforas, equipo, instrumento o accesorio del equipo. Empieza a hacer la lista, enlistarlo, a enumerarlo, y luego va con el cinto. Y cuando yo quiero ver el cuadro completo de todo lo que consiste en la armadura y cómo va identificando cada parte de la armadura con ciertas virtudes, me doy cuenta que tiene que ver con una forma de vivir, con un estilo de vida. Entonces, cuando habla del cinto, se refiere a la verdad. Ponte el cinto de la verdad. ¿Qué quiere decir con esto? Vive en la verdad. O sea, no es una cuestión mágica, hermano. No es un asunto mágico. Esto es nada más una alegoría. Pablo está tratando de darle hacer esto más comprensible para la gente, para las personas a quienes le está escribiendo. Pablo está diciendo prácticamente, mira, la verdad es como un cinto. Es como un cinto que te da seguridad. Te da seguridad en tus movimientos, ¿verdad? Entonces, la verdad. Vive en la verdad. Ponte el cinto de la verdad. ¿Qué significa esto? Vivir según la enseñanza correctamente basada en la Escritura. Eso es lo que significa. ¿Verdad? Mire, luego nosotros queremos cortarnos un traje, el traje del evangelio como mejor me guste, ¿verdad? Quiero cortar un evangelio a mi medida. Dicen que el fundador de una religión, ¿verdad? Y esto lo vi en un documental. El fundador de una religión se sentó con la Biblia y un instrumento de escribir, una pluma, y empezó a leerla y a tacharla. Esto no, esto sí, esto. ¿Qué es lo que está haciendo? Está creando una religión a la medida, desechando parte de la Escritura. Y mire, no funciona así, hermano. En el camino del Señor, si vamos a servir fielmente al Señor y si vamos a permanecer firmes en el día malo, tenemos que aprender a vivir de acuerdo a lo que el Señor nos ha revelado, interpretado correctamente. Nuestra vida basada en la enseñanza correcta, en la enseñanza correcta de la Escritura y en la enseñanza que tenemos de la palabra viva, que es Cristo Jesús. ¿Alguien dice amén a esto? Eso es andar en la verdad. Eso nos da una seguridad. Para Pablo esto es muy importante. Él ya ha hecho una referencia a vivir de acuerdo a la Escritura correctamente enseñada. Ya ha hecho una referencia, ha dicho que el creyente tiene que crecer, tiene que madurar para que no sea movido, que ya no sea como un niño, dice, movido por cualquier viento de doctrina. Él está viendo, él ha visto cómo las personas que no viven en la verdad, o sea, que no la conozcan, o sea, que la rechacen, ¿verdad? No, eso no me conviene, esto no me gusta, esto no me agrada. ¿Sí? Él ve cómo son zarandeados por el viento. Entonces, para él esto es importante. Y dice, hay que vivir
en la verdad. Es como el cinto del soldado, dice San Pablo. Pero también se puede enfocar esto de otra forma y creo que se complementa, ¿verdad? La verdad es despojarse de toda simulación. Sí, ser congruentes con nuestra confesión. Decimos que vivimos, que conocemos la verdad, decimos que tenemos la verdad. Bueno, pues entonces hay que practicarla. ¿Cuántos dicen amén? Hay que vivir de acuerdo a esta verdad, sí. Entonces aquí se complementa la idea. Bueno, el cinto. Luego pasamos al siguiente elemento en la armadura, que es la coraza. Ponte a la coraza de justicia. Entonces hay que vivir de la manera correcta. Hay que creer lo correcto y hay que vivir de manera correcta. Es como la coraza, es como si te pusieras una coraza. Miren, esto es muy importante, la coraza de justicia. La justicia, el entender lo que es el estar en una posición justa delante de Dios. ¿Por qué? Porque Satanás, hermano, ya lo dijimos, trabaja mucho con nuestra mente. Entonces nos puede ocurrir lo que dicen que le ocurrió a Lutero. Dicen que Satanás, que tuvo una experiencia muy terrible en ese sentido, y que Satanás empezó a acusarlo y a decirle: tú eres esto, tú eres lo otro, tú vives de esta manera, tú vives de la otra forma, eres un vil pecador y todo esto. Y entonces bueno, Lutero se empezó a sentir muy mal, pero el Señor le ayuda, entonces le ilumina y dice: sí, es verdad, soy un pobre pecador, eso es todo lo que soy, pero la sangre de Jesucristo, su Hijo, me limpia de todo pecado. Entonces es muy común, hermano. Yo conozco personas que han dejado la iglesia porque tuvieron un tropiezo y no pudieron contra las calumnias y contra las acusaciones de Satanás. Tenemos en la Escritura, hermanos, de hecho se le llama el acusador de los hermanos. Encuentra uno eso en Apocalipsis, y en Zacarías hay una imagen también tremenda al respecto. No puedo detenerme en particulares, pero lo menciono para reforzar esta verdad. Satanás es el acusador. Satanás siempre va a tratar de hacernos sentir mal, de hacernos sentir indignos, decirnos: ¿qué estás haciendo en la iglesia? Tú no eres digno, te estás haciendo tonto ahí, eres un hipócrita, deja de ir a la iglesia, mejor vente a la cantina, ¿verdad? Allá está, ese es tu lugar. Ahí estás perfecto. ¿Por qué te fuiste? Para empezar, ¿verdad? En primer lugar. Ok, oiga, no. Entonces, cuando entendemos que somos justificados, que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por su gracia, ¿verdad? Es que podemos defendernos de estos ataques. Será muy interesante tratar con particularidad este tema de la justificación, porque es muy importante. Nuestra relación con Dios es correcta, estamos en paz con Dios. Y Dios nos ama por Cristo Jesús. O sea, no porque seamos dignos, nadie lo es. No, ¿quién puede llegar a la medida, al estándar de moralidad y de pureza de Dios? Nadie. Dios nos ama y nos acepta, y está declarado y enseñado, hermano, en la Escritura con toda claridad, porque estamos en Cristo, por la fe en Jesús. Por supuesto, ¿verdad? Agregamos que si hemos sido declarados justos por Dios, entonces queremos vivir de esa manera delante del Señor con su ayuda. Bien, entonces la coraza de justicia, entender
entender. No importa las acusaciones de Satanás. Yo estoy bien con Dios porque estoy en Cristo. Ahora, porque estoy en Cristo. Sí, hay que estar en Cristo. Hay que estar en Cristo. Esa es la única forma en que podemos estar con Dios. Y una vez que estoy en Cristo y estoy en paz con Dios, entonces vivo con su ayuda, procurando agradarle. La coraza de justicia. Sí, luego viene el calzado. Viene el calzado, los botines, las sandalias especiales que traían los soldados, con tachones en la suela para que les diera agarre al piso, ¿verdad? Y no ser movidos fácilmente. Calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Me encanta esto, el evangelio de la paz. Yo entiendo esto, que caminemos según el evangelio. Estamos en paz con Dios. Tenemos paz con nosotros mismos porque nos sabemos justificados por Cristo Jesús. Entonces vivimos esa vida no consumidos por la ansiedad o la inseguridad, sino en una paz en el corazón. Oiga, por eso dice el Señor, mi paz os dejo, mi paz os doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Le dice eso a los discípulos cuando estaba por partir. Y cuando resucita y va y los encuentra otra vez reunidos y escondidos por temor, les dice paz a ustedes. Shalom. Y eso es lo que el Señor nos imparte. Este evangelio es un evangelio de paz. Cuando lo vivimos, podemos tener esa paz. Inclusive, ¿verdad? San Pablo dice, por nada estáis afanosos, sino sean presentadas todas vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, gobierne sus mentes y sus corazones. Entonces tenemos ese llamado a la paz, y este evangelio es un evangelio de paz. Vivir de acuerdo a este evangelio nos va a conducir en esta vida en la paz del Señor. Ahora, el asunto aquí es que también tenemos la idea de compartir ese evangelio, de compartirlo. Y esto es un acto de guerra. Llevar el evangelio, hermano, es un acto de guerra, pero es nuestro privilegio. Cuán hermosos son los pies, dice la Escritura, de los que llevan buenas nuevas, de los que llevan el evangelio. Y es una expresión muy interesante, porque el correo, hermano, el mensajero, iba por caminos de tierra, ¿verdad? Imagínese usted esos pies sucios, esos pies agrietados, esos pies maltratados. Y sin embargo, dice la Escritura, son hermosos. Son hermosos esos pies que llevan ese mensaje de vida. Es un acto de guerra. Dice la Escritura, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Cuando llevamos el evangelio, estamos compartiendo un mensaje poderoso que puede transformar el corazón de las personas que lo escuchan. Yo le digo, transformó mi corazón. Y va a transformar el corazón de quien reciba ese mensaje de paz. Y cada vez, hermanos, que compartimos ese evangelio, no solamente estamos dándole la oportunidad a otras personas de que salgan del dominio de Satanás, de las huestes de maldad. No solamente estamos dándole la oportunidad, pero nosotros mismos, hermanos, adquirimos una fortaleza. Es muy interesante, pero cuando compartimos el evangelio nos sentimos más fuertes espiritualmente. Si no, haga
haga la prueba. Esta semana comparte el evangelio con alguien y luego me dice cómo se sintió después de hacerlo. Por cierto, traigo ahí los libros morados y las Biblias para los que llevaron a algún invitado allá al evento, al parque. No se vaya, yo quiero dárselo para que lo comparta con la persona que llevó. Luego está hablando del escudo, el escudo dice la fe. La fe, equípate con la fe. El Señor te ayuda, te imparte fe, que es como un escudo. Te vas a proteger. La fe, el creer, hermano, el confiar en aquello que no vemos. Dice Moisés, dice la Escritura, dice en Hebreos que Moisés caminó como mirando al invisible. O sea, es invisible, pero Moisés caminó como si lo pudiera ver. Y en eso consiste la fe. Y no es una fe ciega, es una fe que tiene su base y tiene su fundamento. Pero finalmente es aceptar algo que no vemos, que no podemos palpar de manera concreta. Y lo que nos dice la Escritura es que pongamos nuestros ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Dice la Escritura que el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay. Esto es fe. Ahora, cuando nosotros actuamos de esta manera, actuamos en fe, entonces empezamos a experimentar a Dios y empezamos a experimentar su acción y su movimiento en nuestra vida, ¿sí? La fe. Así que puede que el enemigo nos lance todo tipo de agresiones, dice aquí, flechas, dardos de fuego, dardos ardientes, pero la fe es como un escudo que los detiene. No me afecta. Se quedan en el escudo, porque mis ojos están puestos en el Señor. Es como cuando Pedro le dice al Señor que viene caminando sobre las aguas: Señor, si eres tú, mandan que vaya a ti. Y le dice el Señor: ven Pedro, ven. Y Pedro sale de la barca muy confiado, pero cuando quita sus ojos del Señor, entonces se empieza a hundir. Y el Señor le dice: ¿cuál fue el problema? Tu problema es que quitaste tus ojos de mí. Tu problema es que dejaste de creer que yo que te invité podía sostenerte también, mantenerte a flote en la superficie. ¿Sí? ¿Cómo le dijo? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ese fue el asunto. Entonces el escudo es esa gracia de la fe. Y finalmente el casco de la salvación plena que hemos recibido por parte del Señor. Mire, esta mañana se trató el tema en la escuela dominical, la primera epístola de San Pedro, que tiene que ver con el sufrimiento. Entonces Pedro maneja un argumento muy fuerte que dice: mira, Jesús sufrió. Entonces el sufrimiento se puede experimentar en la vida cristiana. Yo no sé, ¿no? Algunos dicen: no, si tú eres creyente no debes sufrir. Ya, la Escritura no enseña eso. La Escritura enseña que el sufrimiento en el creyente es una posibilidad. Es una posibilidad. Y Pedro, reitero, lo ilustra. Cristo sufrió. Entonces, si Cristo sufrió, es posible que tú también de alguna forma sufras. Pero déjame decirte una cosa. No siempre, el sufrimiento no es para siempre. El sufrimiento es temporal. Pero si eres fiel, ¿sabes qué? Te espera una gloria eterna. Te espera una herencia eterna. El sufrimiento es
temporal, dura poco tiempo. Pero esta gloria, esta herencia, no se acaba nunca. No se marchita nunca, nunca pierde su gloria. Así que el yelmo de la salvación, la forma en que pensamos es importante. Lo he mencionado reiteradamente, hoy lo vuelvo a mencionar, es tan importante la forma en que pensamos. ¿Sí? Por eso San Pablo dice que hay que renovar nuestra mente. Dice, no se conformen a este siglo, es decir, no sigas la cultura de este mundo, no sigas sus modas. Hermano, vean cómo vive el mundo, vean cómo está la sociedad sin Cristo, vean cómo va. Si nosotros nos convencemos de que es lo correcto de creer, vamos a acabar igual también. Y nuestra experiencia es, hermano, que cuando estamos en el camino del Señor, nuestra vida mejora. Florecemos, avanzamos. Entonces, cuidado con lo que pensamos. Cuida tu mente. Cuida las cosas que dejas entrar ahí. Por eso, miren, todo lo anterior llega hasta aquí, aquí culmina. Cuidado, porque muchas veces nuestra mente, cuando Satanás juega con nuestros pensamientos, nos hace ver cosas que no existen. Nos deforma las cosas, las distorsiona para que se vean de otra manera. Y hermano, como creemos, así vivimos, así actuamos. Entonces, el yelmo de la salvación, lo que Dios nos ha dado en Cristo, las promesas que tenemos en Cristo, la gloria que tenemos prometida. San Pablo, hermano, era un hombre que sufrió muchísimo por el Evangelio, muchísimo. Miren, nosotros no tenemos idea, necesitaremos hacer un examen clínico, ver todas las cosas que él dice que padeció, y entonces empezar a analizar, lo apedrearon, ¿cómo quedaría después de esa lapidación? O sea, ¿cuántos huesos le fracturaron? ¿Cuántos hematomas tuvo? ¿Qué consecuencias a largo plazo? Y cosas así por el estilo, ¿verdad? Pero él decía, no es nada, esta leve tribulación momentánea. Mire, el casco de la salvación, ¿cómo piensas? ¿Cómo ves las cosas? ¿Cuál es tu perspectiva? Esta leve tribulación, no es nada. Que te azotaron, Pedro, que injustamente porque eres ciudadano romano y te metieron allá al fondo de la cárcel. Vamos a cantar Silas. ¿Cuál quieres? ¿El 30 de gloria o cuál? El 49, yo quiero trabajar por ese me gusta, yo quiero trabajar por ese. Estaban cantando ahí en la celda, ahí en el calabozo de más adentro. Casco de la salvación. ¿Cómo pensamos? ¿Cómo percibimos las cosas? ¿Cuál es nuestra perspectiva? Y finalmente, hermano, Pablo arropa todo esto con la oración. ¿Ve? Entonces, ¿de qué está hablando aquí? Está hablando entonces de la verdad, está hablando de la justicia, está hablando del evangelio de la paz, está hablando de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, está hablando del escudo de la fe, está hablando del casco de la salvación, sí, y todo este equipo, toda esta panoplia que le llama Pablo, lo envuelve en el envoltorio de la oración. Hay que orar. Y yo estaba pensando en esto, hermano. Todo ese equipo está ahí, pero sin oración, como que no vamos a saber cómo usarlo, no vamos a poder usarlo bien. Y estaba pensando en los exoesqueletos. Se está trabajando ahorita con exoesqueletos, son armazones que se pone en la persona y tienen motores y todo esto, una estructura, y la armadura se mueve. Digamos que la persona es parapléjica, pero la armadura se mueve. Sus piernas no se mueven de la persona, pero la armazón que está
que sostiene esas piernas, el exoesqueleto, sí se mueve. Entonces la persona puede dar pasos. Pero le digo una cosa, ese exoesqueleto necesita corriente, necesita poder, necesita una energía para mover. Entonces, este equipamiento que hemos recibido primero, tenemos que ponérnoslo primero. Dios nos lo da, pero nosotros tenemos que ponérnoslo. Y segundo, necesitamos saber cómo usarlo. Necesitamos tener la energía y el poder para que funcione. Eso viene por la oración. La oración es como tomar, ahí a un lado de toda la casa de ustedes vive una persona que tiene un vehículo eléctrico. Es una Hummer, es una cosa enorme, es eléctrico. Entonces es muy interesante porque no entra en la cochera, está demasiado grande. Lo carga afuera, ahí se queda afuera de la cochera y uno tiene un cable, hermano, enorme. Es un cable enorme que lo conecta a la corriente y de ahí toda la noche está cargando la batería de ese Hummer, ¿verdad? Entonces igual, hermanos, nosotros tomar el cable, hermanos, de la oración y van a conectarlo a la presencia del Señor, que empiece a fluir la corriente y que ese equipamiento pueda ser funcional, hermano. Y entonces nosotros permanecer firmes en el día malo, porque estamos en esta lucha, hermano. No podemos pasarlo por alto. No tengan miedo, pero tampoco lo ignoren. Hay que estar vigilante, equipado con este momento. Finalmente, ¿verdad? Pues Pablo dice, hombre, es que esto que hemos recibido de parte del Señor es tan grande. No dejes que el diablo te engañe. No vuelvas atrás. No lo menosprecies. Es un tesoro enorme. No se le puede poner precio a es tan grande que no se le puede poner precio. Su palabra es tan grande. Así que el diablo puede venir y engañarte y tratar de engañarte y contarte las cosas y distorsionarte el panorama. No le hagas caso. Va a querer sacarte de aquí, despojarte de esta gracia que Dios te ha dado. No le hagas caso. Por los medios que utilice, permanece firme. Dios te ha dado unas sandalias que tienen tachones en la suela. Permanece firme. No te muevas del servicio de la fe, del servicio al Señor. Amén. ¿Quién está de pie, hermano, un momento? Amén. No sé si el diablo habrá venido últimamente a sembrarle dudas en su corazón, temor, ansiedad. Es posible. Eso es lo que hace el diablo. Eso es lo que hace. Entonces en esta tarde vamos a pedir al Señor que nos dé gracia y discernimiento, porque parte de sus metodías, de sus tretas, de sus métodos para destruirnos y hacernos daño es introducirse con esos pensamientos negativos. Entonces vamos a orar al Señor que nos dé discernimiento para poder identificar de dónde vienen esos malos pensamientos, esos pensamientos desalentadores, esos pensamientos desequilibrantes. ¿De dónde vienen? Discernir, ¿esto qué? Sí, y poder resistirlo. Dice San Pedro, ¿verdad? Dice San Pedro, resistid al diablo.